Larbre, experto en medios de comunicación, escritor y pues una autoridad en la materia para ayudarnos a valorar qué es lo que está pasando. Yo hoy en el Imparcial hoy sigo con el debate y dijo abierta la pregunta, ¿periodismo o negocio? ¿Qué debe de ser el periodismo en medio de esta crisis que sufre la profesión? Hay que decirlo, doctor, lo saludo con gusto. Buenos días. Hola, Alicerto, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto al debate que abrió el presidente? Obvio, ciertamente que se puede estar de acuerdo o no en las formas, pero está ahí presente el gasto oneroso, millonario, grotesco a medios de comunicación a nivel nacional, y sucede en Sonora, sucede en los estados, en donde pues a veces desde los presupuestos públicos se pagan nóminas y fortunas de algunos dueños de medios, doctor. Bueno, yo creo que el debate es muy necesario, nos hace falta desde hace décadas en ese país. La publicidad oficial ha sido un instrumento muy socorrido por el poder político para supeditar a los medios de comunicación, y los medios a su vez, en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de la prensa escrita, han vivido prácticamente solo de publicidad oficial, descuidando la calidad, descuidando la necesidad de aumentar sus audiencias. Ha sido una relación de mutuo beneficio para medios y Estado, en donde la que ha salido perdiendo en la sociedad mexicana. Ahora bien, yo creo que el presidente de la República no abrió ningún debate o lo abrió de la peor manera posible. Para tener un debate es necesario contar con información, contar con elementos de juicio, contar con datos que tenían que ser públicos, y lo que hizo la presidencia de la República de manera engañosa, porque entre otras cosas hay que recordar que el presidente López Obrador dijo que no había sido su gobierno el que había filtrado esos datos, bajo protesta de decir verdad, dijo algo así la semana pasada, y luego resultó que sí, que la información de Reforma había sido proporcionada por la oficina de la presidencia. Lo que hizo el gobierno federal fue utilizar datos aislados, tomados y acomodados de manera tramposa acerca de la asignación de publicidad oficial en el sexenio anterior, para desprestigiar a algunos periodistas que le resultan incómodos al actual gobierno. Todos los datos que se han publicado hasta donde se puede saber son ciertos, pero no son todos los datos que podría haber. Los datos de los que se informó el jueves de la semana pasada en una publicación del periódico Reforma son apenas una parte muy pequeña de la publicidad oficial. Por ejemplo, no aparecen las cifras del dinero que el gobierno del presidente Peña Nieto le dio a las televisoras, y que podrían constituir el 60 o el 70% de todo el gasto de la publicidad del gobierno en el sexenio anterior. Así que estoy muy de acuerdo, hay que debatir ese asunto, pero a partir de cifras reales. En las cifras que ya se conocen, como usted bien dice, Luis Alberto, hay datos que suenan muy pero muy preocupantes. ¿Por qué se gasta tanto dinero en las publicaciones de un solo columnista? No menciona ninguno en particular, hay una veintena de ellos que son mencionados. Valdría la pena también preguntarnos si ese dinero es para una sola persona o para una empresa de la cual forma parte esa persona. Esto forma parte también de lo retorcidos que son los datos que proporciona el gobierno federal. Yo he sostenido hace tiempo que de plano en México tendría que cancelarse toda la propaganda oficial, ni un solo peso de nuestros impuestos para periodistas ni para medios de comunicación. Y esto resultará incómodo para muchos, porque no es un secreto que muchos medios se sostienen solo de este tipo de ingresos. ¿Qué podrían hacer? Bueno, yo he propuesto una ruta a varios años, a 2 años, para que en el curso de este tiempo se fuera reduciendo la publicidad de manera paulatina, pero la que se formara también un fondo de impulso al periodismo de calidad, que por periodos también muy específicos respaldara al periodismo que tiene especiales atributos profesionales o que está dirigido a comunidades muy específicas del país. Entonces, la salida, dice usted, la ruta es ni un peso de dinero público a medios de comunicación. Eso he sostenido hace tiempo y eso he reiterado en las fechas recientes. Ni a campañas, por ejemplo, o de que desee informar el gobierno, es decir, que no Ni a se campaña de disfrace, ese nada. tipo, por dos motivos, por tres. Primero, porque esas campañas tenían que ser reproducidas en los medios de comunicación, no como spots, en informaciones, en comentarios que se hacen en los medios, de manera natural, puesto que los medios tienen la obligación de brindar un servicio público. En segundo lugar, porque el gobierno dispone ya, el Estado mexicano, de una gran cantidad de tiempo en radio y televisión, que actualmente ocupa sobre todo la propaganda electoral en tiempo de campañas, pero que se encuentra subutilizado o mal utilizado. Y en tercer lugar, porque estas campañas
las campañas de vacunación, las campañas de prevención contra incendios, etcétera, se pueden difundir y se hace así antes que nada a través de las redes sociodigitales. Ujú. ¿En los estados también o es a nivel nacional ese criterio? Bueno, pero ese tiempo oficial también los estados lo tienen, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, no, el tiempo oficial es federal, pero hay una parte que se debe asignar a los estados y a los municipios. Ujú. Pero los medios tienen medios oficiales, pues también vaya. O Por pudieran ocurrir. supuesto, no, ese es otro problema, y tiene usted toda la razón de mencionarlo. Tanto la federación como los estados e instituciones públicas como las universidades tienen medios que están financiados con recursos fiscales y que suelen ser denominados como medios públicos. No lo son en muchas ocasiones porque son manejados de manera facciosa, de acuerdo con el interés del gobierno en turno y no con el interés de la sociedad. En estos medios el Estado tiene también una enorme tribuna para expresarse, pero es cuestión de que sean medios confiables, que tengan audiencias amplias, y esto solo se logrará cuando tengamos una auténtica desoficialización de este tipo de medios. ¿Qué hacer con esto entonces, doctor? Porque estará de acuerdo que en la historia del país, los medios han sido cimentados. Bueno, primero se ha pervertido la relación entre, por ejemplo, las radios en las televisiones son concesiones del Estado y desde ahí se han financiado también campañas porque aparte se les da la concesión, se les da dinero público y vaya, y en la historia yo creo la gran mayoría de los medios se sostiene por publicidad de los gobiernos. ¿Está de acuerdo? La gran mayoría y por muchísima. Sobre todo los medios impresos y una gran parte de medios en radio y televisión ocurre menos. No tengo las cifras completas a la mano, pero diría que de los ingresos de Televisa y Televisión Azteca, la publicidad oficial, que es muy grande, no pasa del 10% de todos sus ingresos. Son negocios con una gran cantidad de afluentes financieros. Esto, insisto, ha sido un problema. Vaya, cuando yo hablo de la publicidad oficial en conferencias de otros países, me resulta extraordinariamente difícil explicar por qué en México el Estado mexicano gasta tanto dinero para pagar a los medios de comunicación. Esto ha sido fuente, insisto, de muchas perversiones y es lo que quiero decir es, esta es una situación específicamente mexicana. La publicidad oficial es un problema en distintos lugares del mundo, sobre todo en América Latina, pero no hay un solo país en el mundo en donde tantos medios dependan tanto del dinero público. Como es en México. Como ocurre en nuestro país, sí. Uy, y sí, es como una especie de adicción también que se ha dado a nivel nacional, porque insisto, la historia se constituye. Si usted ve los presupuestos de los grandes medios a nivel nacional, la mayoría es público. Es decir, de los grandes medios yo diría que no. En las televisoras me parece que es cerca del 10%, pero... ¿de lo público, del presupuesto público? Sí, entendí bien del entonces de lo que presupuesto está diciendo. público, sí. Vaya, Televisa cobra a veces 1,5 millones de pesos por minuto de publicidad, Ujú. a veces en tiempos AAA por un segmento mucho menor. Es enorme el ingreso que tiene la televisión mexicana, también con tarifas comerciales muy superiores a las que hay en otros sitios del mundo. Televisa no vive del presupuesto federal, esto se puede asegurar sin lugar a dudas, pero la porción del presupuesto federal que le toca a Televisa ha creado una relación de complicidad desde hace décadas entre esta televisora y los gobernantes en turno. Yo diría que lo que ocurre hoy no es la excepción. El Ujú. gobierno del presidente López Obrador ya está gastando decenas de millones de pesos contratando espacios en Televisa. ¿Y para qué? Para anunciar las campañas que podrán anunciar en el tiempo oficial, para difundir avisos que se podrían difundir y se hace de todos modos en Twitter y en Facebook. El gobierno actual del presidente López Obrador está reproduciendo las viejas pautas de los gobiernos priistas, sobre todo porque se mantiene la discrecionalidad que permite que los encargados de comunicación social decidan a quienes sí y cuánto y a quienes no les asignan publicidad con dinero de nuestros impuestos. Muy bien, conclusión entonces, ¿por dónde empezar la ruta del debate para todo esto, Bueno, doctor? necesitamos un debate informado, falta que se den a conocer las cifras de todo el gasto en la sección anterior, solo se dio a conocer una sexta parte o quizá menos, y falta que se conozca cuánto está gastando hoy el gobierno federal en publicidad, para cuáles medios y por cuál y por cuál monto. Y hay iniciativas que están circulando, la mía es la más radical, yo digo 0 pesos a propaganda del Estado para cualquier medio de comunicación. Esto incluiría medios de carácter federal,
los medios de los estados y medios de instituciones públicas. La UNAM, la Comisión de Derechos Humanos, el Congreso de la Unión no tienen por qué gastar dinero para autopromoverse. Sí, veremos, como dice usted, cómo va a ser la repartición, ¿no? Ya que empiece el gobierno federal, porque dijo que había bajado en más de 60%, veremos cómo lo reparte, ¿verdad? Ese medio Ya de se está comunicación. repartiendo desde comienzos de este año. ¿Desde qué? Desde comienzos, ya está, Así ya está es. repartiendo la publicidad a nivel Hay nacional. datos dispersos en Compranet, el portal de adquisición del gobierno federal, pero falta que la presidencia dé Muy bien, conocer los datos consolidados. Como usted sabe, Televisa, por ejemplo, tiene muchas razones sociales. De todas exacto. esas, ¿cuáles representan esa empresa? Eso es algo de lo mucho que en materia de transparencia nos sigue debiendo el actual gobierno del presidente López Obrador. Pero así están muchos medios, ¿eh? En Sonora yo, por ejemplo, conozco medios también que tienen así varias razones sociales Exactamente. y que factura, por ejemplo, o por 3, 4 empresas y ahí está el detalle, ¿eh? Es decir, Ahí está ojo, el detalle. si le sumamos, Entonces, y- hace falta aglomerar los detalles y brindarle a la sociedad una información completa: cuánto dinero a Televisa, cuánto a así Radio es. Centro, cuánto al Imparcial, etcétera, etcétera. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor, como siempre, un placer y estamos en contacto. Buena semana, hasta luego, buenos días. Buenos días, el doctor Raúl Trejo del Arbre, especialista en medios de comunicación a nivel nacional. Víctor Manuel Toledo, el nuevo titular de Semarnat, es a quien eligieron luego